y vamos a mostrarles el documento que vamos a revisar hoy. Ahí está. Justamente se denomina enfoque sistémico de la ley. Entonces, si decimos sistémico, tendrá que ver algo con sistemas. Eso lo vamos a ver, ¿no? A través del análisis de esta unidad vamos a poder responder preguntas como ¿qué es un sistema? ¿Cómo funcionan los sistemas? ¿Qué se entiende por enfoque sistémico de la Ley 1178? ¿Qué son los sistemas de administración y qué son los sistemas operativos? Preguntas que responderemos enseguida. Entonces, empezamos con las definiciones. Primero deberíamos, si estamos hablando de enfoque sistémico, deberíamos primero definir qué es un sistema. Ya tenemos la idea clara. Muchos ya sabemos que un sistema es un conjunto de partes, un conjunto de componentes que tienen un orden preestablecido, es decir, no están colocados al azar, tienen un orden preestablecido y armónico, ¿no? Y que además se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de lograr objetivos comunes. Eso es un sistema, ¿no? Ese objetivo común puede ser un resultado esperado también, ¿no? Ahora, ahora que ya sabemos que es un sistema, nos dice, para comprender esta definición de lo que es un sistema, podemos separar, ¿no? Y eso es lo que están haciendo aquí, separando y distinguiendo en todo sistema las siguientes características, ¿ya? Primero, que es un conjunto de componentes o de partes, justamente, ¿no? Que además esos componentes o esas partes forman estructura del sistema. Son semejantes al sistema al que pertenecen. Por ello son también sistemas de menor tamaño, por lo que se denominan subsistemas. De tal forma que un sistema va a estar integrado por dos o más subsistemas. Entonces, es algo, una característica bien clara. Vamos a decir que ese sistema, que es un conjunto de partes y que además esas partes pueden ser unos pequeños sistemas, denominados subsistemas, ¿no? Entonces, este sistema general, grande, macro, como quieramos llamar, está compuesto por dos o por más subsistemas. Ahora, esos componentes están dispuestos siguiendo un orden o modelo preestablecido y armónico de organización y de funcionamiento. No están puestos al azar. No los hemos puesto porque sí, porque a ver cómo nos resulta. No, hay un orden, hay un modelo, hay una armonía entre su organización y su funcionamiento de esas partes o de sus componentes. Otra característica es que debe existir interacción e interrelación de los componentes para que el sistema funcione, de tal forma que las acciones de unos repercutan en el comportamiento de otros. El producto, bien o servicio del sistema es el producto final alcanzado como fruto del funcionamiento de un sistema. Y la evaluación de los resultados, que consiste en cotejar los productos finales con los planificados. Ahora sí, importante, esto es importante que recordemos. Todo sistema debe proponerse lograr objetivos, sino para qué conformamos un sistema. Además, se debe tomar en cuenta que un sistema está en permanente intercambio e interacción con el entorno.
Ahora, ¿cómo funciona un sistema? Los sistemas funcionan mediante las siguientes fases y básicamente nos están dando 3 fases. Más una que no es una fase, pero es un medio. Vamos a ver. La primera fase se llama la fase de inicio y son las entradas, miren, las entradas o insumos o input por sus términos en inglés, que son los recursos que llegan al sistema desde el medio ambiente interno o externo. Ya, entonces, las entradas son los recursos que llegan del ambiente interno o del ambiente externo. Segunda fase, denominada fases intermedias, son cumplidas por los procesos, que son actividades que se realizan con un criterio técnico, con un criterio lógico, con un criterio secuencial y en forma de una cadena, ¿no? De esa forma se llevan a cabo los procesos. Y luego tenemos la fase final que se denomina salidas, se denomina productos o se denomina output por sus siglas en inglés, que son resultados que entrega el sistema y que sirven de insumos a otros sistemas. Esos resultados deben contribuir a satisfacer plenamente a sus objetivos. Esas son las 3 fases de un sistema: entradas, procesos y salidas. Ahora, aunque exista un estricto control en estas 3 fases, aunque exista un estricto control durante el funcionamiento, siempre existe la posibilidad de que ocurran desvíos respecto de lo previsto. Entonces, el enfoque de sistemas ha previsto que exista una fase de corrección, una fase en la que va a haber una retroalimentación o realimentación, va a haber un control, o también denominado por sus términos en inglés, feedback, ¿ya? Entonces, de esa forma funciona este control, esta supervisión. ¿Sobre cuáles? Sobre todos estos procesos, sobre todos esos. Va a haber ese control, esa retroalimentación, ese feedback, ¿no? Gráficamente, a un proceso lo tenemos de esta manera, ¿no? Entonces, a un sistema lo tenemos de esta manera. Decimos, primero están las entradas, que son los insumos, las actividades en el proceso y las salidas o productos, ¿no? Y por eso decíamos, aquí está la retroalimentación que va a apoyar a las 3 fases de los sistemas, no solo entre la salida y la entrada, ¿no? Sino que brinda el apoyo a las 3 fases de un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando existe una alteración en las fases? Cualquier cambio o alteración que sufran las fases antes mencionadas tienen efecto en cadena, porque inevitablemente produce cambios o alteraciones en las demás fases. De esta forma es como se manifiesta la característica de interrelación e interacción que estamos mencionando. Permítanme un segundito, vamos a agregar a una de sus compañeras que nos está pidiendo.
Ya, a ver. Ya. Decíamos entonces, la ley 1178 y el 1178 y el enfoque de sistemas. Ahora sí, ¿a qué se refiere? Ya sabemos lo que es un sistema que está compuesto de 3 fases, ¿no es cierto? Entradas, procesos, salidas y la retroalimentación en todas las fases. Ahora que ya sabemos qué es un sistema y cómo funciona, ya vamos a ver de qué trata esta ley 1178 y ese que denomina enfoque de sistemas, ¿no? Entonces nos dice que la ley 1178 establece un modelo de administración y control para regular el funcionamiento de las entidades del sector público, que se basa en un criterio técnico que se conoce como enfoque de sistemas. Este enfoque significa aplicar el concepto, las características, el funcionamiento de los sistemas a la administración pública, es decir, eso que hemos visto en teoría sobre sistemas, aplicarlo en las entidades públicas o en la administración pública. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscamos. Ahora, ¿qué significa afirmar que la ley 1178 tiene un enfoque sistémico? Significa que esta ley considera al sector público, las entidades, los sistemas de administración y de operación de las entidades, como un todo funcional, lo toma en cuenta como un todo, donde el intercambio de insumos y productos y la interacción e interrelación permanente son las reglas del funcionamiento en todas las instancias. ¿De acuerdo? Las organizaciones públicas se consideran sistemas, las organizaciones públicas. Sí se consideran sistemas, puesto que constituyen un conjunto conformado por varios componentes o subsistemas dispuestos en un orden establecido de organización y funcionamiento, que interactúan permanentemente para producir bienes y servicios de acuerdo a un plan, ¿no?, previamente formulado. Eso es lo que tenemos. Desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema, las entidades públicas siguen las siguientes fases. Las entidades públicas, ahora sí, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las fases de los sistemas. Decimos entonces, la primera fase, insumos, que reciben del entorno tales como bienes y servicios, recursos humanos, recursos financieros, tecnología e información para la ejecución de sus atribuciones. Es decir, entonces, en una empresa pública los insumos lo constituyen los bienes y servicios, lo constituyen los recursos humanos, lo constituyen los recursos financieros, la tecnología y la información. Eso constituye insumos en una empresa pública. En la siguiente fase, que son procesos, están constituidos por operaciones que transforman esos insumos, ¿no? Que transforman esos insumos en servicios con criterio técnico, secuencial y en forma de una cadena. Eso nos dice. Y los productos son los bienes y servicios que prestan a la sociedad para satisfacer los intereses colectivos. Por ejemplo, la licencia de funcionamiento en la alcaldía, que la obtenemos ahí,
Sería un producto, entonces, es un bien y servicio que presta a la sociedad, ¿no? Justamente, ¿sí? El registro, el número de identificación minera, por ejemplo, en Senarecom, ¿no? En las empresas mineras, eso constituye para ellos un producto, ¿no? Es un producto, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos dos ejemplos. La retroalimentación, que estaba presente ese control en todos los las fases, en todas las fases, es la corrección de errores durante y al final de los procesos, ¿no? Por eso dice durante y al final de cada proceso. En una entidad pública, ¿qué tipos de sistemas existen? Existen básicamente dos: los sistemas de operación y los sistemas de administración. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos, a los dos. Bueno, mil disculpas, mi programa que se está colgando. Ya. Entonces, respondemos otra pregunta. ¿Qué son los sistemas de operación u operativos? Los sistemas de operación de las entidades públicas son aquellos cuyos procesos tienen la finalidad de transformar los insumos en productos o servicios finales, contribuyendo directamente a los objetivos y metas de la entidad. El tipo de producto de los sistemas de operativos depende de la naturaleza y atribuciones de las entidades públicas. Por ejemplo, dice, el producto anual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el proyecto del Presupuesto General de la Nación. El producto del Hospital de Clínicas será la atención médica brindada a los pacientes y los servicios preventivos de salud. Pues esos productos son el resultado de procesos llevados a cabo en los sistemas operativos. ¿Qué son los sistemas de administración? Son aquellos cuyos procesos o productos permiten precisamente la administración de entidades, ¿no? ¿Apoyan en qué? Ahora sí, miren estos cuatro conceptos. Apoyan en la planificación, organización, ejecución y control de actividades. ¿A qué me suena esto? ¿No? Justamente por eso son sistemas de administración, porque estas son las bases de la administración, ¿no es cierto? En la materia de Administración 1 y Administración 2, con seguridad han llevado y han conceptualizado de qué se trata cada una de estas partes, ¿no? Aquí está: planificación, organización, ejecución y control de actividades, ¿no? Y en la utilización y combinación de recursos disponibles para producir los bienes y servicios, contribuyendo indirectamente a los objetivos y metas de la entidad. Por ejemplo, nos dice, un sistema de administración es el sistema de contabilidad que proporciona información para el funcionamiento y toma de decisiones en los sistemas operativos. Otro sistema es el de planificación, que otorga los procesos e instrumentos para que los sistemas operativos planifiquen sus actividades, ¿ya? Entonces, ahí está los sistemas de operación y los sistemas de administración. Ahora, ¿qué tipo de sistemas establece la Ley 1178? Establece sistemas de administración, es decir, aquellos sistemas que proporcionan los procesos e insumos necesarios para que las entidades sean administradas con criterios técnico-administrativos y así puedan alcanzar un grado de desempeño que satisfaga las necesidades y expectativas de la sociedad boliviana. Ejemplo de sistema de administración en el marco de la Ley 1178. Toda entidad u organización está integrada por recursos humanos, personas, ¿no? Para la administración de esos recursos, se dispone de un sistema de administración que puede estar expresa y formalmente diseñado y aprobado, o puede estar funcionando de acuerdo a las costumbres y prácticas que se tengan. Ese sistema que maneja esos recursos humanos se denomina
sistema de personal y es uno de los sistemas que está en esta ley 1178. ¿De acuerdo? Sistema de personal, entonces, para recursos humanos. Y hasta ahí, ¿no? Esta primera unidad. Luego ustedes tienen aquí un pequeño resumen que les va a ayudar mucho cuando tengan que estar estudiando. Y está el punto 4, que es autoevaluación, otra actividad que tenemos ahí para responder falso o verdadero, que lo van a hacer ustedes culminando nuestra clase, ¿no? Culminando nuestra clase. Segundo aspecto, segunda unidad que queríamos revisar el día de hoy y que es la unidad 3 de nuestro compendio. Es justamente los aspectos generales de la ley 1178. Es decir, vamos a dar un pantallazo general, una vista, ¿no es cierto? Un zoom para poder apreciar esos aspectos generales que contiene esta ley 1178. Y además vamos a ser capaces de poder responder, ¿no? En forma concreta, concisa, clara, ¿no es cierto? ¿Qué es la ley 1178? ¿Cuáles son las finalidades de la ley 1178? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley 1178? ¿Cuáles son los sistemas de administración y control? ¿Y cuáles son los órganos rectores de los sistemas y cuáles son sus atribuciones? Entonces, todas esas preguntas vamos a poder responder una vez concluyamos la lectura y comprensión de esta unidad. Ya. Entonces, por aquí miren. ¿Con qué empezamos? Con un artículo justo de la ley 1178. Perdón, permítanme, estamos aquí. Ahí está. Entonces decimos, artículo 1 de la ley 1178 nos dice, la presente ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con un objeto, con un fin, es decir, ¿para qué se ha hecho esta ley? 1, ¿no? O inciso A, como prefieran, para programar, para organizar, para ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público. Número 2, de esos fines o de esos objetos de la ley, disponer de información útil, oportuna, confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros. Ahora, ojo aquí, ¿no? No estamos hablando de una exactitud, estamos hablando de una razonabilidad. Cuando estemos en la materia de auditoría, ¿no? Ahí vamos a poder ver con mayor claridad, ¿no? Con mayor claridad esa razonabilidad, este término de aquí, razonablemente. Entonces, nosotros como auditores no vamos a revisar exactitud en cálculos. Vamos a revisar nosotros la razonabilidad de esos importes que están expresados en los estados financieros. Por eso que hablamos de razonabilidad. Ahora, hay algunos antecedentes, ¿no? La ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales tuvo un largo proceso de gestación, es decir, ha tardado bastante en poder promulgarse, durante el cual se fue precisando su contenido y consolidando el consenso político que hizo posible su aprobación el 20 de julio de 1990. Entonces, como vimos el día de ayer, la contabilidad gubernamental maneja 3 tipos de información, ¿no? La información patrimonial, la información presupuestaria y la información de tesorería, ¿no? Eso maneja. Ahora, hasta antes de la emisión de esta ley, por eso decíamos,
todos y cada uno de esos sistemas o de los que manejaban esa información trabajaban por cuenta propia, cada quien jalaba para su lado, ¿no? Hasta antes de la emisión de esta ley. Cuando ya se emite esta ley, pues es que empiezan recién a funcionar todas las actividades de las entidades fiscales, ¿no? A través de o como un sistema. Entonces, esta ley, ¿no? 1178 se puede resumir en lo siguiente, ¿no? Los principios. Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. Integración entre los sistemas de administración y control que se concreta con el proceso de control interno por parte de la administración, incluido en los procedimientos administrativos y operativos, y el control externo como actividad posterior a la ejecución. Eso tenemos. Ahora, integración entre todos los sistemas que regula la ley, luego vamos a ver qué sistemas. Y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores públicos no solo sean responsables de los aspectos formales de la gestión, sino también de los resultados de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es esta ley? Es una ley marco, nos da una pauta general, nos da los lineamientos, nos raya la cancha, eso es lo que es la ley 1178, ¿no? Y que evidentemente luego cada institución pública, cada entidad pública va a desarrollar sus propias normas, sus propias técnicas específicas que vayan a utilizar. Ahora sí, la pregunta clave, ¿qué es la ley 1178? ¿No? Entonces, es pregunta de examen, así me van a responder. Entonces, es una norma que fue promulgada el 20 de julio de 1990 que, dos puntos, ¿no? Que expresa un modelo de administración para el manejo de recursos del Estado, que establece sistemas de administración financiera y no financiera que funcionan de manera interrelacionada entre sí y con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Y por último, que establece el régimen de responsabilidad para los servidores públicos con el desempeño de sus funciones, ¿no? Entonces se les va a evaluar. Y esa responsabilidad es no solo por hacer o no hacer, sino también por los resultados obtenidos, de haber hecho o de no haber hecho. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cómo está estructurada la ley 1178? Es decir, ¿qué partes tiene? Eso nos dirigimos normalmente al índice. Cuando tenemos la ley en físico, en papel, en físico, podemos trasladarnos hasta el índice y ahí tenemos los puntos que se tocan en esa presente ley. Caso contrario, tendríamos que buscar uno por uno aquí, si lo tenemos en formato digital. Y decimos, el capítulo 1 se refiere a la finalidad y ámbito de aplicación. El capítulo 2, sistemas de administración y control. El capítulo 3, relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Número 4, atribuciones institucionales, ¿no? Capítulo 5, responsabilidad por la función pública. Capítulo 6, del funcionamiento de la Contraloría General del Estado, se denomina ahora, ¿no? Capítulo 7, de la jurisdicción coactiva fiscal. Y capítulo 8, abrogaciones y derogaciones. Entonces, así está vigente nuestra ley 1178. Ahora, ¿cuáles son las finalidades? Aquí está, miren, remarcado. Lograr una administración eficaz y eficiente de los recursos públicos. Nos dice entonces, para el cumplimiento y el ajuste oportuno de las políticas, objetivos, programas, ¿no? La prestación de servicios y los proyectos del sector público, las entidades deben programar, deben organizar, deben ejecutar y controlar la captación y el uso de recursos del Estado. Otra finalidad, por aquí, generar información que muestre la transparencia de la gestión. A veces queremos hacer todo escondidas, ¿no? Y justamente en el sector público estoy hablando, ¿no?
Entonces, significa que debemos producir información útil, información oportuna, información confiable en todos los niveles de la administración pública para una racional toma de decisiones, ¿no? Y un efectivo control del logro de objetivos. Bien, lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por su desempeño de sus funciones. Todo servidor público sin distinción de jerarquía, eso es importante. Aquí nos está diciendo todo servidor público, eso es todo. Todo es todo, no una parte o una gran mayoría, no, todo, ¿no? No importa, por eso dice, la jerarquía que tenga, si es jefe, si es subjefe, si es director, si es gerente, etcétera, no tiene que haber eso. Deben rendir cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron, sino de los recursos públicos que le fueron confiados, sino también la forma y los resultados de su aplicación. Y por último, tenemos nosotros desarrollar la capacidad administrativa, la implantación y adecuación de funcionamiento de sistemas administrativos en las entidades públicas implica mejorar su capacidad administrativa y cualquier otro mecanismo de control para impedir, ¿no es cierto?, algún accidente, etcétera. Entonces ahí está, desarrollar capacidad administrativa, ¿no? Ahora, ¿qué impacto tendrá el logro de las finalidades de la ley 1178? Por ejemplo, por aquí tenemos, si nosotros aplicamos correctamente la ley 1178, vamos a tener eficacia. Por ende, vamos a tener eficiencia, ¿no? Vamos a asumir, ¿no es cierto?, esa nuestra responsabilidad y vamos a otorgar una confianza, ¿no?, en nosotros. Todo eso que es lo que vamos a hacer con la niña, perdón, con aplicar esta ley 1178, es justamente esto que nos dice aquí. Fortalecimiento de la democracia, eso es lo que vamos a recordar, que vamos a lograr, ¿ya? Con la aplicación de esta ley. Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Es decir, ¿quiénes utilizan la ley 1178? ¿Será que nosotros utilizamos como personas naturales? De repente sí, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿Quiénes utilizan la ley 1178 o quiénes deben utilizar la ley para ser mejor, más concisos? ¿Quiénes deben utilizar? Todas las entidades del sector público sin excepción, todas, pero todas es todas. ¿Quiénes más? Las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral, y de la Contraloría General del Estado conforme a sus objetivos, planes y políticas. Ahora, ¿se aplica la ley 1178 para personas ajenas al sector público? Es la pregunta que nos hacemos. Sí, esa es la respuesta. Toda persona que no pertenezca al sector público, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado, o se beneficie o preste servicios públicos no sujetos a libre competencia, debe informar, ¿no?, a la entidad pública competente sobre el destino, sobre la forma y sobre los resultados del manejo de los recursos y privilegios públicos para presentar estados financieros debidamente auditados. Entonces, sí se aplica a personas ajenas al sector público, pero hay una condición, ¿no? También se puede exigir opinión calificada independiente sobre la efectividad de algunos o todos los sistemas de administración que utiliza. Ahora sí, importante, esto también es pregunta de examen, ojo, ¿no? Esto también es pregunta de examen. ¿Cuáles son los sistemas de administración y control que regula la ley
Esos sistemas son los siguientes, ¿no? Y están agrupados por actividades. Para programar y organizar las actividades están 3 subsistemas. El sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Y luego para ejecutar eso que ellos han programado y que han organizado, para ejecutar tenemos nosotros sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y sistema de contabilidad integrada. Pues ahí tenemos 7 sistemas. Y hay un hito más. Hay un hito que es para controlar la gestión del sector público. Pues el control gubernamental está integrado por el control interno previo y por el control externo posterior. ¿Ya? Así está conformado. Entonces, esta es la conformación de esos nuestros sistemas que maneja la ley 1178. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los órganos rectores del sistema de administración y control gubernamental? Pues aquí tenemos algunos. ¿Cuál es el órgano rector de los sistemas de programación de operaciones, de organización administrativa, de presupuesto, de tesorería? No. Ahora, ¿de cuáles? Miren, de estos. Justamente de estos. De estos 7, el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a no olvidarse. Y el órgano rector del sistema de control gubernamental es justamente la Contraloría General del Estado. Ahora sí, ¿cuáles son las atribuciones? Principalmente emitir normas y reglamentos básicos y fijar los plazos y condiciones, ¿no? Compatibilizar o evaluar los productos, las disposiciones específicas, que elaborará cada entidad en función de su naturaleza. Y vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas desconcentrados o descentralizados e interactuar la información generada por los mismos. ¿Cómo se desarrolla normativamente la ley 1178? Miren, primero tenemos nosotros la norma y el responsable de emisión. Para las normas básicas, el responsable de la emisión son los órganos rectores. Y para las normas secundarias o específicas, el responsable de la emisión es cada entidad pública, ¿no? Para las normas básicas y específicas, cada entidad pública se ha de fabricar, ¿no? Se ha de diseñar, ha de elaborar sus propias normas. ¿Ya? Entonces, porque la ley 1178 nos da solo una pauta. ¿Ya? Ahora sí. Esto es importante. ¿Quién es el responsable de la implantación de los sistemas de administración y control en las entidades públicas? Es decir, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el que dice esto haremos, esto no haremos? Corresponde a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, o MAE, a eso se denomina. La implantación de los sistemas de administración y control. ¿De acuerdo? Entonces, y hasta ahí tenemos un pequeño resumen que nos va a ayudar luego, en el momento de que estemos estudiando. Y evidentemente otra actividad de autoevaluación para responder esas preguntas en falso verdadero. ¿Alguna consulta que tengamos, estimados? Nada. Ya, entonces, enseguida voy a habilitar la actividad en plataforma para que podamos trabajar estas 2 autoevaluaciones
de estas dos unidades, la unidad 2 y la unidad 3. ¿De acuerdo? Y con eso, por el día de hoy, estaríamos concluyendo nuestra sesión, ¿no? Y nos estaríamos reencontrando el día de mañana en el horario habitual. ¿De acuerdo? Lisa, bueno, estas dos unidades que hemos visto va a subir a la plataforma. Sí, va a estar en la plataforma y les voy a pasar también ahorita por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Está bien, Lisa, gracias. De acuerdo. Y Entonces, una por favor, consultita, adelante, adelante. igual hasta mañana hay que presentar el coso, la tarea. No, ahora sí tenemos menos tiempo. Ahorita estamos, miren, hemos pasado clases prácticamente, ¿cuánto? 50 minutos, una hora, digamos. Tendremos hasta que concluya nuestra sesión, que son las 21:30, que me parece tiempo suficiente para responder 10 preguntitas con falso verdadero, ¿no es cierto? Entonces, no lo veo muy complicado de hacer, ¿ya? Dale. Listo. Entonces, hasta que concluya nuestra sesión, por favor, sigan las instrucciones, el documento que van a subir a la plataforma. Debe tener, ¿no es cierto?, un formato que debe estar con su apellido y por lo menos su apellido paterno y su primer nombre para identificarlos. Si no están así, me suben cualquier documento con cualquier otro nombre, la verdad, discúlpenme, no van a tener nota. Ojo, mucho cuidado. Sigan las instrucciones en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, que pasen buen resto de jornada. Nos reencontramos el día de mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hola, licenciado, buenas noches. Hasta mañana. Licenciado, buenas noches. Hasta mañana.